Frente Amplio Venezolano pidió acompañar protestas sociales y gremiales. El Frente Amplio Venezuela Libre pidió este viernes a todos los movimientos sociales y organizaciones políticas acompañar las protestas ciudadanas y gremiales que se han desarrollado en el país desde hace un mes. Hacemos un llamado a todas las organizaciones, a todos los partidos a acompañar las luchas que desarrollan en este momento los trabajadores del país y, en especial, las enfermeras, dijo Belsaí Yánez, vocera del Frente Amplio. La también representante del partido Bandera Roja indicó que la petición se realizó para expresar solidaridad, sin quitarle protagonismo a los líderes naturales que han surgido durante las manifestaciones. Venezuela atraviesa una crisis económica que se traduce en escasez de alimentos básicos, medicinas, repuestos de maquinarias y vehículos, escasez de efectivo y fallas en los servicios públicos. La situación que vive el país ocasionó que en el último mes, trabajadores dependientes del Estado demanden en las calles mejoras salariales que les permitan hacer frente a la inflación. Yánez pidió a los líderes de las manifestaciones del sector salud que indiquen el camino para articular y unificar las protestas que se han realizado hasta ahora. Frente Amplio se comprometió con la Iglesia a buscar soluciones a la crisis. Dirigentes gremiales que integran el Frente Amplio Venezuela Libre, capítulo Caracas, acudieron a la sede de la Conferencia Episcopal Venezolana donde consignaron un documento en el cual se comprometen con los representantes eclesiásticos a buscar soluciones a la crisis que afecta diariamente a los ciudadanos. José Gregorio Cárribas, concejal de Un Nuevo Tiempo por el municipio Libertador, informó que los dirigentes sociales de la capital se reunieron ayer con Monseñor Trino Fernández, secretario de la CEF. En el encuentro, que se desarrolló en la sede de la Conferencia Episcopal en Montalbán, los dirigentes gremiales aceptaron la exhortación que hizo el episcopado durante la CX Asamblea Plenaria Anual de la CEF, en la que hicieron un llamado a la dirigencia política y social a unirse y ofrecer soluciones a los problemas que padece el pueblo venezolano. Manifestamos a la Iglesia que respaldamos las diligencias que hace la Iglesia Católica ante la crisis que hay en el país y coincidimos con ellos en que el único responsable de la grave situación es el gobierno que no ha tomado las medidas necesarias para arreglarla. Por el contrario, lo que han hecho es perjudicar a los venezolanos, expresó el concejal. Afirmó que ante la crisis económica y el colapso de los servicios públicos que afectan a los caraqueños, la dirigencia social se encuentra en búsqueda de propuestas para solucionar los problemas junto con los habitantes de las comunidades que padecen diariamente la falta de comida, de transporte, así como las carencias en los servicios de electricidad, agua potable y aseo urbano. Tenemos que estar unidos con toda Venezuela para salir de esta crisis, agregó. Los dirigentes gremiales solicitaron a la Iglesia su intermediación ante el gobierno para que permita la ayuda humanitaria para paliar la crisis sanitaria en los hospitales del país y la problemática de los bajos salarios que perciben los trabajadores del gremio. Diputado José Manuel Olivares se exilia alegando persecución del gobierno. El diputado opositor José Manuel Olivares, cuya gestión se ha centrado en denunciar la grave crisis de la salud en Venezuela, se exilió alegando una persecución del gobierno contra su familia. Mi esposa, mi hijo de pocos meses de nacido, mi madre y mi hermano están siendo perseguidos, ya no se limitan a perseguir al político, señaló Olivares en una carta difundida la noche del jueves. Me uniré momentáneamente a las voces que luchan desde afuera, añadió el también médico, sin precisar a qué país viajó. Primero Justicia, el partido de Olivares, denunció el lunes pasado que existía una orden de captura contra la esposa del legislador, Jofrendi González, acusada de tramitar desde una compañía de seguros la compra de vehículos de procedencia ilegal. Nos tomó por sorpresa, por lo que no estamos preparados, ni política, ni económica, ni emocionalmente, expresó Olivares, quien vincula la acusación con las protestas por la falta de medicamentos y la huelga que empleados de hospitales públicos mantienen desde hace más de un mes en reclamo de mejores salarios. La red pública hospitalaria venezolana enfrenta una escasez de insumos de 90%, según la Federación Médica, y la pérdida de personal por los bajos sueldos y la oleada migratoria provocada por la grave crisis socioeconómica, con una hiperinflación que el FMI proyecta en 1.000.000% para 2018. A ello, se suma el desabastecimiento de medicinas, que llega a 85% según gremios, y prácticamente total en fármacos para males crónicos como insuficiencia renal, cáncer o VI. Un hermano de Olivares, Juan Carlos Sosa, estuvo preso por 9 meses.
fue liberado junto a otras 120 personas acusadas de violencia política durante un proceso de excarcelaciones, entre mayo y junio, que el presidente Nicolás Maduro definió como un gesto para la reconciliación tras protestas que dejaron unos 200 muertos entre 2014 y 2017. La ONG Foro Penal sostiene que unos 250 venezolanos siguen encarcelados por razones políticas. Varios dirigentes opositores, como el exalcalde de Caracas Antonio Ledezma, y chavistas disidentes, como la exfiscal general Luisa Ortega, se encuentran fuera del país alegando ser víctimas de persecución política. Almagro critica al régimen venezolano y pide democracia para Nicaragua. El gobierno venezolano tiene una impronta criminal muy difícil de vencer, manifestó este jueves el secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, quien pidió también justicia y una salida democrática a la crisis política que vive Nicaragua. Venezuela es un régimen que tiene una impronta criminal muy fuerte, dijo Almagro en Panamá durante una cena con miembros de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, APT. Almagro denunció que la familia del presidente, Nicolás Maduro, otros miembros del gobierno y destacadas figuras del chavismo, están acusados de narcotráfico, por lo cual Venezuela tiene una lógica criminal que hace que sea muy difícil revertirlo. Venezuela atraviesa desde hace años una severa crisis política y económica, con una gran escasez de productos básicos y una hiperinflación galopante. La pasada victoria electoral de Maduro ha sido desconocida por gran parte de la comunidad internacional. El gobierno venezolano y la oposición, con la mediación de los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero, España, Leonel Fernández, República Dominicana, y Martín Torrijos, Panamá, han protagonizado sin éxito varios procesos de diálogo. Ante empresarios panameños y el canciller encargado, Luis Miguel Hincapié, Almagro acusó también al gobierno venezolano de utilizar el diálogo para perpetuarse en el poder. Lo que ha quedado demostrado desde 2014 hasta ahora es que el régimen venezolano ha usado completamente cada una de las instancias de diálogo simplemente para consolidar el statu quo basado en la represión, el miedo, el terror, la miseria de la gente, la tortura y los presos políticos, señaló Almagro. El secretario general de la OEA también se refirió a la crisis que atraviesa Nicaragua, donde más de 300 personas han muerto durante protestas desatadas en los últimos 100 días contra el gobierno de Daniel Ortega, y pidió una solución democrática para salir de esa situación. Según Almagro, desde el principio la OEA ha pedido soluciones institucionales y democráticas a Managua porque es el camino principal para salir de la espiral de violencia que atraviesa el país. 3 meses después Nicaragua sigue necesitando una solución democrática y sigue necesitando cada vez más justicia porque ningún país puede ser sostenible basado en la represión, ya que ese clima de confrontación aleja las inversiones y empeora la calidad de vida, advirtió Almagro. También se refirió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de quien destacó su posicionamiento contra los gobiernos de Venezuela y Cuba, pero a quien criticó por su política migratoria. El posicionamiento que ha tenido la administración Trump respecto al tema de Venezuela y Cuba es claramente muy positivo, pero la lógica de construcción de un muro no es algo admisible y un discurso de odio hacia la migración tampoco es admisible, afirmó el jefe de la OEA. Fede Cámaras tildó de improvisadas las nuevas medidas económicas de Maduro. Fede Cámaras, la principal organización de gremios empresariales de Venezuela, dijo este viernes que las medidas económicas anunciadas por el presidente Nicolás Maduro, que incluyen suprimir 5 ceros a la moneda y revisar la ley que regula la actividad cambiaria, son aisladas debido a que no solucionan los problemas de fondo. Carlos Larrazábal, presidente de la organización, indicó que la reducción de los ceros a la moneda es un acto de improvisación. Agregó que no tiene sentido querer anclar el valor del bolívar a la criptomoneda el petro, porque la misma no cuenta con respaldo internacional. Larrazábal manifestó que mientras se siga manejando la economía venezolana de manera improvisada y anunciando medidas que no atacan la raíz del problema no se logrará generar la confianza necesaria para atraer las inversiones que permitan recuperar la economía del país y el poder adquisitivo de los venezolanos. Venezuela atraviesa una crisis económica, política y social, que ocasionó que trabajadores dependientes del Estado protestaran para exigir mejoras salariales que les permitan hacer frente a la inflación. La inflación fue otro de los aspectos que Fede Cámaras criticó en un comunicado debido a que, a su juicio, el gobierno no termina de reconocer las verdaderas causas. El tiempo corre en contra de la nueva reconversión.
El anuncio del presidente de la República, Nicolás Maduro, de eliminar 5 ceros a la moneda y postergar el proceso de reconversión monetaria para el próximo 20 de agosto, nuevamente pone a correr a la banca pública y privada para adecuar los sistemas financieros al nuevo cono monetario. Economistas y analistas coincidieron ayer como insuficiente un lapso de menos de 30 días para instaurar en el país el nuevo sistema donde existirán billetes de 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 y 500 bolívares soberanos. Además de dos monedas. BS.S1 y 0,5. Un anuncio de reconversión monetaria quitando 5 ceros, además de operativamente engorroso, indica que no hay moneda nueva ni tiempo para tenerla el 20 de agosto. Esta será una reconversión virtual, aseguró ayer el director de Data Analysis, Luis Vicente León, en su cuenta en Twitter. En esto coincidió el economista Enkel García, quien aseguró que es prácticamente imposible tener la nueva reconversión lista para el 2008. Lo anunciado agravará la crisis de efectivo, porque no hay billetes de baja denominación. Es muy difícil la convivencia del cono actual con el nuevo, su manejo sería en extremo confuso. Para los expertos, otro problema a resolver en tiempo récord es el valor de los bienes y servicios que cuestan menos de 50.000 bolívares actuales y pasarán a costar BS.S005. Habrán bienes que no se podrán cobrar. ¿Cómo se cobra la gasolina? Si cuesta 10 BS. Y la divido entre 5 ceros será 0,0001, imposible pagar. La electricidad, la telefonía, el agua, el aseo urbano imposible de cancelar, se pregunta el economista y diputado José Guerra, que además recuerda que desde 2007 han quitado 8 ceros a la moneda. En esto coincidió el exministro y economista Víctor Álvarez, en un análisis. Con la nueva reconversión, un pasaje urbano de 20.000 bolívares se reconvertirá en 0,20 céntimos, pero resulta que la moneda de menor denominación es de 0,50 céntimos. ¿Cómo se dará el vuelto al usuario de servicio? La única manera es subir el pasaje más barato a 0,50 céntimos, equivalente a 50.000 bolívares. Este sencillo ejemplo nos revela que estamos a las puertas de un caos monetario, de un colapso de los medios de pago, señaló. Personal de la banca aseguró, a Panorama, que los sistemas bancarios se venían adecuando a un nuevo cono con 3 ceros menos, no con la eliminación de 5 dígitos. Existe mucha desinformación al respecto. La banca o estaba preparada para este 4 de agosto y creo que lo estará menos el próximo 20 de agosto. El lapso de tiempo es muy corto, no da para calibrar todos los sistemas, en especial, los cajeros automáticos. Es un proceso bastante complicado. Pienso que el proceso debería postergarse para principios de 2019, aseguró un gerente de un banco privado en Maracaibo. La crisis de efectivo, la falta de información y la pérdida de valor actual del bolívar son otros de los factores que juegan de manera desfavorable en la aplicación de la nueva familia de billetes. Ayer, Alejandro Grisanti, economista y director de Ecoanalítica, calificó la medida anunciada por el gobierno como inédita y compleja. Es una medida inédita, porque efectivamente en una reconversión monetaria lo más importante es la transparencia, la rapidez. Cuando le quitas 3 o 6 ceros a la moneda es mucho más sencilla, que cuando le quitamos 5. Ya arrancamos con una confusión, es difícil de entender para las personas, es complicado, señaló Grisanti. Señaló que aquí vamos a una reconversión monetaria sin monedas y sin billetes, es decir, vamos a una reconversión monetaria sin cono monetario. Dudo mucho que el gobierno pueda explicar todo esto hasta el 20 de agosto. Desde abril pasado, los productos en los anaqueles se comenzaron a presentar a los compradores con 3 ceros menos y en las dos denominaciones, es decir, bolívares, BS, y soberanos. Con el anuncio realizado por el presidente Maduro, los comercios y todos los bienes y servicios deberán reimprimirse y adecuarse al nuevo sistema que regirá desde el 20 de agosto. Prácticamente fue tiempo perdido porque se trató de hacer entender a las personas cómo sería el nuevo sistema de precios y ahora el gobierno salió con otro mecanismo. Antes, algo que costaba 200.000 bolívares, era presentado con un valor de BS.S200. Pero ahora ese mismo producto pasará a BS.S2 de aquí en menos de un mes. Debe venirse una campaña informativa súper agresiva para que el ciudadano común entienda perfectamente la reconversión, opinó el economista Roger Chafin. En el mundo ya existen varios de países que por causas de la hiperinflación eliminaron varios ceros a sus monedas.
En Alemania en 1923 se quitaron 12 ceros a sus monedas. Incluso, Zimbabue llegó a quitar un total de 25 ceros. Fuente F. En esto coincidió el economista Enkel García, quien aseguró que es prácticamente imposible tener la nueva reconversión lista para el 2008. Lo anunciado agravará la crisis de efectivo, porque no hay billetes de baja denominación. Es muy difícil la convivencia del cono actual con el nuevo, su manejo sería en extremo confuso. Para los expertos, otro problema a resolver en tiempo récord es el valor de los bienes y servicios que cuestan menos de 50.000 bolívares actuales y pasarán a costar BS.S005. Habrán bienes que no se podrán cobrar. ¿Cómo se cobra la gasolina? Si cuesta 10 BS y la divido entre 5 ceros será 0,0001, imposible pagar. La electricidad, la telefonía, el agua, el aseo urbano imposible de cancelar, se pregunta el economista y diputado José Guerra, que además recuerda que desde 2007 han quitado 8 ceros a la moneda. En esto coincidió el exministro y economista Víctor Álvarez, en un análisis. Con la nueva reconversión, un pasaje urbano de 20.000 bolívares se reconvertirá en 0,20 céntimos, pero resulta que la moneda de menor denominación es de 0,50 céntimos. ¿Cómo se dará el vuelto al usuario de servicio? La única manera es subir el pasaje más barato a 0,50 céntimos, equivalente a 50.000 bolívares. Este sencillo ejemplo nos revela que estamos a las puertas de un caos monetario, de un colapso de los medios de pago, señaló. Personal de la banca aseguró, a Panorama, que los sistemas bancarios se venían adecuando a un nuevo cono con 3 ceros menos, no con la eliminación de 5 dígitos. Existe mucha desinformación al respecto. La banca o estaba preparada para este 4 de agosto y creo que lo estará menos el próximo 20 de agosto. El lapso de tiempo es muy corto, no da para calibrar todos los sistemas, en especial, los cajeros automáticos. Es un proceso bastante complicado. Pienso que el proceso debería postergarse para principios de 2019, aseguró un gerente de un banco privado en Maracaibo. La crisis de efectivo, la falta de información y la pérdida de valor actual del bolívar son otros de los factores que juegan de manera desfavorable en la aplicación de la nueva familia de billetes. Ayer, Alejandro Grisanti, economista y director de Ecoanalítica, calificó la medida anunciada por el gobierno como inédita y compleja. Es una medida inédita, porque efectivamente en una reconversión monetaria lo más importante es la transparencia, la rapidez. Cuando le quitas 3 o 6 ceros a la moneda es mucho más sencilla, que cuando le quitamos. También se refirió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de quien destacó su posicionamiento contra los gobiernos de Venezuela y Cuba, pero a quien criticó por su política migratoria. El posicionamiento que ha tenido la administración Trump respecto al tema de Venezuela y Cuba es claramente muy positivo, pero la lógica de construcción de un muro no es algo admisible y un discurso de odio hacia la migración tampoco es admisible, afirmó el jefe de la OEA. Fede Cámaras tildó de improvisadas las nuevas medidas económicas de Maduro. Fede Cámaras, la principal organización de gremios empresariales de Venezuela, dijo este viernes que las medidas económicas anunciadas por el presidente Nicolás Maduro, que incluyen suprimir 5 ceros a la moneda y revisar la ley que regula la actividad cambiaria, son aisladas debido a que no solucionan los problemas de fondo. Carlos Larrazábal, presidente de la organización, indicó que la reducción de los ceros a la moneda es un acto de improvisación. Agregó que no tiene sentido querer anclar el valor del bolívar a la criptomoneda el petro, porque la misma no cuenta con respaldo internacional. Larrazábal manifestó que mientras se siga manejando la economía venezolana de manera improvisada y anunciando medidas que no atacan la raíz del problema, no se logrará generar la confianza necesaria para atraer las inversiones que permitan recuperar la economía del país y el poder adquisitivo de los venezolanos. Venezuela atraviesa una crisis económica, política y social, que ocasionó que trabajadores dependientes del Estado protestaran para exigir mejoras salariales que les permitan hacer frente a la inflación. La inflación fue otro de los aspectos que Fede Cámaras criticó en un comunicado debido a que, a su juicio, el gobierno no termina de reconocer las verdaderas causas.
El tiempo corre en contra de la nueva reconversión. El anuncio del presidente de la República, Nicolás Maduro, de eliminar 5 ceros a la moneda y postergar el proceso de reconversión monetaria para el próximo 20 de agosto, nuevamente pone a correr a la banca pública y privada para adecuar los sistemas financieros al nuevo cono monetario. Economistas y analistas coincidieron ayer como insuficiente un lapso de menos de 30 días para instaurar en el país el nuevo sistema donde existirán billetes de 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 y 500 bolívares soberanos. Además de dos monedas. BS.S1 y 0,5. Un anuncio de reconversión monetaria quitando 5 ceros, además de operativamente engorroso, indica que no hay moneda nueva ni tiempo para tenerla el 20 de agosto. Esta será una reconversión virtual, aseguró ayer el director de Data Analysis, Luis Vicente León, en su cuenta en Twitter para solucionar los problemas junto con los habitantes de las comunidades que padecen diariamente la falta de comida, de transporte, así como las carencias en los servicios de electricidad, agua potable y aseo urbano. Tenemos que estar unidos con toda Venezuela para salir de esta crisis, agregó. Los dirigentes gremiales solicitaron a la Iglesia su intermediación ante el gobierno para que permita la ayuda humanitaria para paliar la crisis sanitaria en los hospitales del país y la problemática de los bajos salarios que perciben los trabajadores del gremio. Diputado José Manuel Olivares se exilia alegando persecución del gobierno. El diputado opositor José Manuel Olivares, cuya gestión se ha centrado en denunciar la grave crisis de la salud en Venezuela, se exilió alegando una persecución del gobierno contra su familia. Mi esposa, mi hijo de pocos meses de nacido, mi madre y mi hermano están siendo perseguidos, ya no se limitan a perseguir al político, señaló Olivares en una carta difundida la noche del jueves. Me uniré momentáneamente a las voces que luchan desde afuera, añadió el también médico, sin precisar a qué país viajó. Primero Justicia, el partido de Olivares, denunció el lunes pasado que existía una orden de captura contra la esposa del legislador, Jofreni González, acusada de tramitar desde una compañía de seguros la compra de vehículos de procedencia ilegal. Nos tomó por sorpresa, por lo que no estamos preparados, ni política, ni económica, ni emocionalmente, expresó Olivares, quien vincula la acusación con las protestas por la falta de medicamentos y la huelga que empleados de hospitales públicos mantienen desde hace más de un mes en reclamo de mejores salarios. La red pública hospitalaria venezolana enfrenta una escasez de insumos de 90%, según la Federación Médica, y la pérdida de personal por los bajos sueldos y la oleada migratoria provocada por la grave crisis socioeconómica, con una hiperinflación que el FMI proyecta en 1.000.000% para 2018. A ello, se suma el desabastecimiento de medicinas, que llega a 85% según gremios, y prácticamente total en fármacos para males crónicos como insuficiencia renal, cáncer o VI. Un hermano de Olivares, Juan Carlos Sosa, estuvo preso por 9 meses. Fue liberado junto a otras 120 personas acusadas de violencia política durante un proceso de excarcelaciones, entre mayo y junio, que el presidente Nicolás Maduro definió como un gesto para la reconciliación tras protestas que dejaron unos 200 muertos entre 2014 y 2017. La ONG Foro Penal sostiene que unos 250 venezolanos siguen encarcelados por razones políticas. Frente Amplio Venezolano pidió acompañar protestas sociales y gremiales. El Frente Amplio Venezuela Libre pidió este viernes a todos los movimientos sociales y organizaciones políticas acompañar las protestas ciudadanas y gremiales que se han desarrollado en el país desde hace un mes. Hacemos un llamado a todas las organizaciones, a todos los partidos a acompañar las luchas que desarrollan en este momento los trabajadores del país y, en especial, las enfermeras, dijo Belsaí Yáñez, vocera del Frente Amplio. La también representante del partido Bandera Roja indicó que la petición se realizó para expresar solidaridad, sin quitarle protagonismo a los líderes naturales que han surgido durante las manifestaciones. Venezuela atraviesa una crisis económica que se traduce en escasez de alimentos básicos, medicinas, repuestos de maquinarias y vehículos, escasez de efectivo y fallas en los servicios públicos. La situación que vive el país ocasionó que en el último mes, trabajadores dependientes del Estado demanden en las calles mejoras salariales que les permitan hacer frente a la inflación. Yáñez pidió a los líderes de las manifestaciones del sector salud que indiquen el camino para articular y unificar las protestas que se han realizado hasta ahora.
Frente Amplio se comprometió con la Iglesia a buscar soluciones a la crisis. Dirigentes gremiales que integran el Frente Amplio Venezuela Libre, capítulo Caracas, acudieron a la sede de la Conferencia Episcopal Venezolana donde consignaron un documento en el cual se comprometen con los representantes eclesiásticos a buscar soluciones a la crisis que afecta diariamente a los ciudadanos. José Gregorio Carribas, concejal de Un Nuevo Tiempo por el municipio Libertador, informó que los dirigentes sociales de la capital se reunieron ayer con Monseñor Trino Fernández, secretario de la CEF. En el encuentro, que se desarrolló en la sede de la Conferencia Episcopal en Montalbán, los dirigentes gremiales aceptaron la exhortación que hizo el episcopado durante la CX Asamblea Plenaria Anual de la CEF, en la que hicieron un llamado a la dirigencia política y social a unirse y ofrecer soluciones a los problemas que padece el pueblo venezolano. Manifestamos a la Iglesia que respaldamos las diligencias que hace la Iglesia Católica ante la crisis que hay en el país y coincidimos con ellos en que el único responsable de la grave situación es el gobierno que no ha tomado las medidas necesarias para arreglarla. Por el contrario, lo que han hecho es perjudicar a los venezolanos, expresó el concejal. Afirmó que ante la crisis económica y el colapso de los servicios públicos que afectan a los caraqueños, la dirigencia social se encuentra en búsqueda de propuestas para varios dirigentes opositores, como el exalcalde de Caracas Antonio Ledezma, y chavistas disidentes, como la exfiscal general Luisa Ortega, se encuentran fuera del país alegando ser víctimas de persecución política. Almagro critica al régimen venezolano y pide democracia para Nicaragua. El gobierno venezolano tiene una impronta criminal muy difícil de vencer, manifestó este jueves el secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, quien pidió también justicia y una salida democrática a la crisis política que vive Nicaragua. Venezuela es un régimen que tiene una impronta criminal muy fuerte, dijo Almagro en Panamá durante una cena con miembros de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, APT. Almagro denunció que la familia del presidente, Nicolás Maduro, otros miembros del gobierno y destacadas figuras del chavismo, están acusados de narcotráfico, por lo cual Venezuela tiene una lógica criminal que hace que sea muy difícil revertirlo. Venezuela atraviesa desde hace años una severa crisis política y económica, con una gran escasez de productos básicos y una hiperinflación galopante. La pasada victoria electoral de Maduro ha sido desconocida por gran parte de la comunidad internacional. El gobierno venezolano y la oposición, con la mediación de los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero, España, Leonel Fernández, República Dominicana, y Martín Torrijos, Panamá, han protagonizado sin éxito varios procesos de diálogo. Ante empresarios panameños y el canciller encargado, Luis Miguel Incapié, Almagro acusó también al gobierno venezolano de utilizar el diálogo para perpetuarse en el poder. Lo que ha quedado demostrado desde 2014 hasta ahora es que el régimen venezolano ha usado completamente cada una de las instancias de diálogo simplemente para consolidar el statu quo basado en la represión, el miedo, el terror, la miseria de la gente, la tortura y los presos políticos, señaló Almagro. El secretario general de la OEA también se refirió a la crisis que atraviesa Nicaragua, donde más de 300 personas han muerto durante protestas desatadas en los últimos 100 días contra el gobierno de Daniel Ortega, y pidió una solución democrática para salir de esa situación. Según Almagro, desde el principio la OEA ha pedido soluciones institucionales y democráticas a Managua porque es el camino principal para salir de la espiral de violencia que atraviesa el país. 3 meses después Nicaragua sigue necesitando una solución democrática y sigue necesitando cada vez más justicia porque ningún país puede ser sostenible basado en la represión, ya que ese clima de confrontación aleja las inversiones y empeora la calidad de vida, advirtió Almagro.